Bien, chicos, entonces vamos empezando esta clase de número 4 que va a tocar sobre cómo constituir una empresa virtual. ¿No? Eso vamos a tratar esta clase de ahora. Ustedes ya seguro llevan su curso de elaboración de proyectos, ya saben cómo constituir una empresa, que no sea virtual. Pero acá vamos a ver cómo se constituye una empresa de manera virtual, que los pasos son muy parecidos, no hay nada complejo, se siguen los trámites en la SUNAT. Eso lo han hecho seguro en su curso de elaboración de proyectos. Y entonces vamos a dar un repaso también acá en esta sesión. Bien, nosotros acá tenemos una lámina, un dibujo, que es un iceberg, que cuando nosotros vemos una empresa solamente vemos el éxito o el fracaso, ¿no? O sea, vemos lo que está afuera, vemos bien el éxito o bien el fracaso, y no vemos si tiene éxito todo lo que tuvo que pasar, o si tuvo fracaso, también no sabemos por qué fracasó. Seguro hizo muchos intentos, seguro trabajó muy duro, pero nosotros solamente juzgamos lo que vemos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a asumir que nuestra empresa, nuestro proyecto, tiene que tener éxito, ¿no? Debe tener éxito. Y para tener éxito, tiene que haber dedicación, tiene que haber trabajo, buenos hábitos. También en algún momento se decepcionarán, ¿no? Dirán, no está dando los resultados que debe dar mi proyecto, que debe dar mi empresa. Debe demandar mucho sacrificio. También de seguro debe de equivocarse, debe haber fallas. Pero la persistencia les llevará al éxito, ¿no? La persistencia en mi proyecto, creer en mi proyecto que va a funcionar, creer que va a salir adelante, pues me ayudará a llegar al éxito. Bien, entonces, ¿y qué es una empresa virtual? Nosotros en este curso estamos hablando ya de lo que es la empresa virtual, ¿no? Una empresa virtual decimos que es aquella empresa que no tiene el local, ¿no? No tiene un local fijo, de repente tendrá una pequeña oficina, de repente tendrá pues, o funcionará en una azotea, o de repente desde su sala, de su escritorio, pero que si no es la tecnología, pues no podría existir. Si no es el internet, no hay tecnología, imposible que esta empresa surja, ¿no? O exista. Y a la mano derecha tenemos un dibujo que para tener una empresa virtual, miren los factores que deben influir. Ahí tenemos las tecnologías, las computadoras, el teletrabajo. Eso significa que ya no hubo trabajadores, no están juntos, ¿no? Estarán de repente en diferentes ciudades, en diferentes países, mediante el uso de las tecnologías y las computadoras. Entonces, esa es una empresa virtual, ya no es como una empresa normal, que está en las oficinas, está en el local. Acá ya, ahora de repente los trabajadores harán teletrabajo desde su casa, ya deben estar cada uno en su cuarto, cada uno en su escritorio, cada uno en su mesa de repente, pero van a hacer teletrabajo, tan igual como estamos haciendo ahorita nosotros, ¿no? Todos los docentes estamos en nuestras casas, ustedes en su escritorio, en su sala, en donde sea, están viendo la clase, y ya no es como cuando estamos en el instituto, en un aula, cerrados, cada uno con su computadora y todos estamos ahí, ¿no? Entonces, esta es ya la empresa virtual. Y también acá vamos a ver unos ejemplos de las... Hasta el año pasado esta clase de virtuales era bien raro, ¿no? Había algunos colegios privados, no me quedaba la clase de virtuales, pero imagínense ahora, todos estamos trabajando a nivel virtual, sector privado y sector del Estado. Y entonces ahí tenemos algunas empresas, en este caso algunos colegios, que están dictando, hasta el año pasado solamente ellos dictaban las clases virtuales, pero ahora colegios nacionales y colegios estatales, universidades, institutos, todos estamos a nivel virtual. Imagínense, hasta jardines están dictando virtual. En la segunda clase, en la segunda sesión, nosotros vimos bastantes empresas nacionales también que trabajan de forma virtual, ¿no? Hacen sus actividades de forma virtual. Vimos Cruz del Sur, vimos el Cineplanet,
también entonces empresas nacionales que realizan sus actividades de forma virtual. Y acá tenemos algunos factores que debemos considerar para tener éxito en nuestra empresa virtual, ¿no? Entonces, algunos factores que vamos a considerar nosotros para que tenga éxito una empresa virtual. Por ejemplo, el primer factor es que yo tenga un plan de negocio, ¿no? El primer factor entonces es que yo tenga un plan de negocios. Entonces, yo no puedo decir de repente, pues quiero vender computadoras y antes no tengo un plan de negocio, ¿no? Tengo que madurar mi idea y tengo que ver entonces previamente a eso qué es lo que debo hacer para que tenga éxito mi empresa. Y por ejemplo, por acá tengo que aplicar estrategias de marketing, tengo que tener un modelo de negocio, tengo que darme cuenta si tengo un mercado potencial, tengo que ver mi entorno competitivo, qué empresas están vendiendo lo mismo, porque asumo que no soy el único, ¿no? Asumo que si yo quiero entrar a un negocio, asumo que hay gente en este negocio, asumo que hay empresas en este negocio, y yo debo entrar pues con una nueva idea, ¿no? Con un nuevo plan de negocio. ¿A qué le voy a agregar? ¿Por qué me comprarían a mí? ¿Y por qué no seguirían comprando al resto de empresas que están ahora en el mercado? Entonces, ese es el plan de negocio. La segunda estrategia, el segundo factor que debo ver son el aspecto legal, todos los aspectos legales que debo tener yo para montar o crear mi empresa. Y los aspectos legales me refiero pues para que yo tener credibilidad, no debo estar bien con la ley. Eso significa debo estar registrado en la SUNAT, debo estar bien en Indecopi. Entonces, porque yo como comprador digo, pues esta empresa le voy a comprar una computadora, una laptop de repente, y digo, pero ¿tendrá razón social o me están estafando? Y para eso tendré que averiguar en la SUNAT, ¿no? Entonces, un factor importante es los aspectos legales, estar bien legalmente. Otro aspecto legal, otro aspecto que tengo que tener en cuenta, otro factor, no es aspecto legal, es el uso de la tecnología, ¿no? Debo estar en un lugar donde tengo acceso a internet, ¿no? Imagínense que yo esté a un lugar que de repente no tengo acceso a internet, se corta la línea, estoy haciendo una transacción, un cliente me está llamando, pues tengo que tener acceso a internet, tengo que estar muy metido en este mundo virtual y tengo que conocer también, ¿no? Entonces ese es otro factor muy importante para yo pensar en crear una empresa virtual. El siguiente factor que vamos a hablar es que debe ser uso intensivo de la computadora, ¿no? Mi herramienta favorita de trabajo va a ser la computadora. Mediante la computadora yo podré estar haciendo publicidad, estar comentando mediante las redes sociales, por ejemplo, poder estar haciendo publicidad de manera gratuita, ¿no? Porque publicar, decir vendo cosas por Facebook no cuesta nada, no, salvo que quiera ya algo especial, si quiera segmentar mercado, ahí sí ya tengo que pagar. Pero si no, yo puedo decir vendo tales cosas mediante Facebook, mediante YouTube, hasta puedo grabar pequeños videitos y puedo subir a YouTube de mis productos, ¿no? Eso lo puedo hacer. Claro que no tenga mucho, porque YouTube también te cobra por la publicidad, ¿no? Pero si digo brevemente, después, por ejemplo, de esta clase, en el intermedio de esta clase, digo, vendo computadoras, pues normal, va a pasar, ¿no? Luego tenemos también otro factor importante, que es la comunicación interactiva y eficaz. Y eso se refiere al nivel de comunicación que tengamos nosotros como vendedores con los compradores. Debemos hacerlo de manera flexible, de manera interactiva, ¿no? Por eso cuando las vendedoras o vendedores por internet tienen entrenamiento, no es que ya tú vendes por internet y ya así sea, no es que de repente han postulado a un trabajo por telefónica para trabajar como operadores, tienen un previo entrenamiento, ¿no? ¿Para qué van a contestar? ¿Qué van a decir? ¿Cómo van a salirse con la suya, con un cliente, ¿no? Siempre tienen que salir ganando, porque si no, imagínense, si yo soy operador, soy vendedor por internet y no voy a hacer una venta, pues imagínense, no podría cumplir bien con mi trabajo.
El otro factor que tenemos es el marketing. Pues el marketing sí es un factor muy importante que yo debo tener en cuenta. El marketing me va a definir entonces el precio, la plaza, la promoción, las personas, el proceso, la prueba y el producto, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el estudio de las 7 P's. Antes se hablaba solamente de 4 P's, pero ahora se está hablando de 7 P's ya. Este es en el marketing digital. Entonces también tengo que tener claro que voy a vender, a qué precio, cuál es mi plaza y qué promociones voy a tener. Aparte que este plan de marketing debe ser pues un proyecto bien amplio, ¿no? Acá estoy solamente yo nombrando las pequeñas etiquetas que se podría decir, pero este es un plan completo, ¿no? Cómo se hacer un proyecto. Luego tenemos el último factor, creo, todavía me queda un factor más, el factor tengo que pensar si me compran y cómo lo envío, ¿no? Vamos a suponer que yo vendo computadoras. Estoy acá en Trujillo, me piden para Huamachuco, ¿cómo lo envío? Tengo que pensar en la logística de envío, porque no, como yo trabajo como dueño de la empresa, no voy a tener mi cargo, de repente voy a dejar una computadora a Huamachuco, ¿no? Sonaría, diría que imposible, no, pero los gastos serían muchísimos, ¿no? Imagínense para llevar una computadora a Huamachuco en mi carro y de vuelta. Entonces, ver con qué empresas van a transportar, cuánto van a cobrar, qué seguridad van a dar. Y el último factor que tengo que tomar en cuenta es el teletrabajo. Eso significa que mis trabajadores, yo no voy a tener oficinas, ni horario de entrada ni horario de salida. Mis trabajadores van a trabajar a distancia. 1 o 2 trabajaremos juntos, el resto va a ser a distancia. Por ejemplo, de repente los diseñadores de la plataforma estarán a distancia, ¿no? Dando mantenimiento, colocando los productos, actualizando precios, están desde su casa o desde su oficina. Yo de repente desde mi casa también estoy haciendo transacciones, ventas, y de ahí el que lo envía, pues tendremos que estar en contacto, comunicación con el que transporta las cosas, a dónde lo lleva, si ya llegó o no llegó. Entonces es muy importante en esta parte tener en cuenta el teletrabajo. Y ahorita nosotros a la buena o a la mala ya estamos haciendo educación a distancia, ¿no? Aunque no hayamos querido, yo cuando llegué hace 2 años al instituto ya le estaba dando pautas de la plataforma virtual, de tal y algunas cosas, pero ahora sí todos los profesores ya estamos metidos en la plataforma virtual. Y ahora entonces nosotros vamos a ver algo de los aspectos legales, que seguro ustedes en el curso de constitución de empresas ya lo han hecho, pero vamos a hablar acá rápidamente. Tenemos también los aspectos legales, lo que siempre, para crear una empresa, siempre tenemos que estar con la SUNAT, siempre tenemos que estar con registros públicos, ¿no? Con esas dos cosas, con esos dos entes debemos tratar para que nuestra empresa esté formada legalmente. Y acá yo no voy a hablar de si es SAC, de si es SRL, si es qué tipo de empresa es. Ese no es el curso. La doctora Fiorella debe estar al tanto de esas cosas. No es el curso. En el curso de elaboración de proyectos también lo hablan, y en el curso que llevaron el siglo pasado también seguro lo han hecho, o lo que están llevando con la profesora Colchado también ahí hablan de esa parte. Entonces el primer factor, tengo que buscar y reservar el nombre. Lo que les hice la semana pasada, busquen un dominio y a ver si existe. Les dije que escribieran 3 dominios de su posible empresa, si existe, que lo pongan en la tarea, ¿no? Pues buscaron el nombre. Supone que los nombres que buscaron si están activos en internet, si es posible que yo lo compre, ese dominio. Entonces lo primero era buscar el nombre. Lo segundo es la elaboración de la minuta, ¿no? Pero este paso nosotros ya no vamos a hacer porque no vamos a formalizarlo, pero para que ustedes sepan, entonces el segundo paso ya de ustedes es la elaboración de la minuta, es decir, ya tienen que elaborar su minuta en la notaría. Si tuviera que ser en internet, yo les diría entonces el segundo paso ya va a ser pagar y que ese dominio les asignen, ¿no? El siguiente paso es abono del capital y los bienes, ¿no? Vamos a ver entonces quiénes son los socios que aportan dinero, cosas, local, maquinaria, ¿no? Ahí entonces ya se va a ver quiénes
cuántos son, quiénes son y con qué aportan. Y eso se ve reflejado en dinero, ¿no? O en maquinaria, equipo. Luego de eso tenemos ya la elaboración de la escritura pública, ¿no? Esto será lo que nos da. Esto será este documento de la mano derecha, será como la partida de nacimiento de una persona, ¿no? Con esto nacerá la empresa. Y esta es la escritura pública. Y acá saldrá los nombres de los socios, la fecha de inicio, luego que sale este documento, tenemos que inscribirlo en registros públicos, y la guía nos dará a nosotros un RUC, ¿no? Nacerá la entidad del RUC como si fuese nuestro DNI. Ya tendremos un RUC para poder nosotros hacer nuestras ventas cuando nos pidan factura, ¿no? Nosotros no podemos hacer una venta, imagínense, me piden factura, uy, no tengo, sin factura yo no puedo vender, porque mayormente por el bendito impuesto, nos piden factura. Y entonces ahí al final, en esta diapositiva, tenemos el resumen de cómo se constituye una empresa. Nosotros estamos hablando de empresa virtual, pero si nosotros queremos que nuestra empresa virtual sea una empresa legal, tenemos que seguir todos estos pasos, ¿no? De lo contrario, en internet salimos muy bonito, tenemos logotipo, tenemos imágenes, tenemos productos, pero nos buscan en la SUNAT si existimos, y va a decir no, acá no existe. Y es muy probable de repente que no existe en la SUNAT, de repente me quieren estafar, esta empresa no existe. Si queremos que sea legal, entonces nosotros tenemos que hacer todo ese trámite para obtener nuestra escritura pública y trabajar de forma legal. Aunque las empresas en línea, las empresas de comercio electrónico, aún en Perú están evadiendo muchos impuestos, pero la SUNAT creo que se está poniendo las pilas y va a empezar a buscar ya para cobrar los impuestos. No, y entonces esa es toda la clase de ahora. Gracias por todo. Esa es la clase de ahora. Va a quedar entonces grabado esta clase. Queda grabado esta clase. Vamos a detener ya la grabación. Stop.